Pues muy bien, damos inicio. La sesión pasada estuvimos con el protocolo en el apartado, el capítulo A y B. Hoy vamos a dar inicio y analizar el apartado C del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, denominado Igualdad y no discriminación y acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Este apartado va a abordar la relación entre estos derechos y su impacto en torno a las personas con discapacidad. Para esto, el protocolo va a desarrollar de lo general a lo particular cada uno de estos derechos y sus diversos conceptos correspondientes a su contenido para tener una mayor precisión en su aplicación en los casos que involucren personas con discapacidad. Muy bien, vamos a iniciar con los conceptos de igualdad y no discriminación. Estos son concebidos como un derecho o yo como un principio. Como derecho vamos a encontrar su fundamento en el marco nacional, en el artículo 1 de la Constitución, y dentro del ámbito internacional los podemos ubicar en diversos tratados internacionales, ya sea del sistema universal o del sistema interamericano de derechos humanos. Como principio se impregna en todo el ordenamiento jurídico. Esto que quiere decir que todo va a ser incompatible con estos derechos o principios cualquier procedimiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de estos derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, el derecho de acceso a la justicia se conforma de dos dimensiones: una dimensión normativa, esto concerniente que al derecho a la igualdad que tiene la persona para hacer valer sus derechos reconocidos por el marco jurídico existente, y una dimensión fáctica, que es referida a los aspectos vinculados a procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia. Muy bien. Por lo que vamos a ver esto, que el acceso a la justicia va a comprender el derecho a exigir por medio de los mecanismos institucionales existentes la protección de un derecho. Esto va a implicar que el acceso a las instituciones administrativas y judiciales competentes para resolver las cuestiones que se presentan en la vida cotidiana de las personas van a estar implícitas en este derecho de acceso a la justicia. Entonces, como podemos observar, el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia guardan una relación muy afín, y es por esta razón que es importante conocer su contenido y su alcance, así como sus características específicas cuando estamos frente a casos que involucran derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, como dijimos en un principio, dentro del protocolo se marca de lo general a lo particular. Esto fue de manera general, haciendo ya alusión al derecho de igualdad y no discriminación, y siguiendo esta línea del protocolo, vamos a ver que el derecho a la igualdad cuenta con un amplio desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal. Esto que se lo ha dado la Corte a través de sus diferentes criterios. Entonces, vamos a ver, y lo repetimos, que dentro del artículo 1 constitucional, este derecho se encuentra reconocido, el cual señala que todas las personas van a gozar de los derechos humanos y las garantías para su protección. Es decir, que el Estado tiene la obligación de tratar a todas las personas de tal modo que las cargas y ventajas sociales se distribuyan equitativamente. La Corte ha dotado de contenido a este derecho a través de sus interpretaciones, como les había comentado, y lo ha fijado como un principio transversal. Esto lo podemos encontrar en el amparo directo en revisión 1474-2013, precisando que la igualdad es un derecho humano consistente en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de circunstancias y de condiciones que otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante. Por estas razones, que el derecho a la igualdad implica que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución Federal es inconstitucional, por lo que se entiende que va a ser incompatible toda situación que privilegie a un determinado grupo por estimarlo superior, o a la inversa, que por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se considera que se encuentren en tal situación de inferioridad. Ahora, en este sentido, es importante precisar que no toda diferenciación hacia una o varias personas es por sí misma discriminatoria, y es necesario distinguir entre
la diferencia, que es una distinción que puede ser razonable y objetiva, y la discriminación, que conlleva una distinción arbitraria en perjuicio de los derechos humanos de las personas, y que en este sentido será discriminatoria la asignación de derechos si ello se hace distinguiendo situaciones de manera injustificada. Perdón. Siguiendo este razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene en los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la noción de igualdad, que cito que de estos que se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse por sí misma ofensiva de la dignidad humana, salvo cuando carezca de una justificación objetiva y razonable. Ahora bien, retomando la jurisprudencia de la Suprema Corte, el derecho humano a la igualdad puede clasificarse en dos facetas interdependientes y complementarias a su vez: la igualdad formal o de derecho y la igualdad sustantiva o de hecho, de las cuales el protocolo hace referencia a tales conceptos, y vamos a ver de manera individual, pero también hace alusión a un concepto de igualdad inclusiva que es desarrollado por el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad, el cual representa una concreción del principio de igualdad en el caso específico de personas con discapacidad. Entonces, como hacía mención, vamos a iniciar con la igualdad formal o de derecho, que se integra por dos principios: el principio de igualdad ante la ley, que consiste en la aplicación uniforme de las normas a todas las personas que se ubiquen en la misma situación, y el principio de igualdad en la ley, el cual comprende el deber de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación. Por lo que a través de estos principios podemos ver que la igualdad formal debe ser entendida como una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, ya sean en la aplicación de la norma por parte de todas las autoridades, o desde la norma por la autoridad materialmente legislativa. Ahora bien, refiriéndonos a estas distinciones, el último párrafo del artículo primero constitucional reconoce el principio de no discriminación a la luz de diversos motivos, las llamadas categorías sospechosas. La Suprema Corte ha entendido que el objetivo primordial de este principio es proteger a grupos socialmente vulnerables, para lo cual es necesario advertir desigualdades de hecho y no meramente de derecho. Este objetivo primordial lo manifestó en el amparo directo en revisión 1464/2013, lo anterior con el objetivo de alcanzar un grado equitativo en el goce de los derechos. Ahora, como precisa también la Corte en su amparo de revisión 581/2012, la Constitución no prohíbe el uso de este tipo de categorías. Lo que prohíbe es su utilización de manera injustificada. Esto es decir, que la distinción se funde en un prejuicio negativo en virtud del cual los miembros de un grupo son tratados no ya diferentes, sino inferiores, de tal manera que el motivo de la distinción es algo más que razonable, es odioso y de ningún modo puede aceptarse porque resulta humillante para quienes sufren de esa marginación, citando el amparo en revisión 163/2018. Y es importante mencionar que la igualdad formal resulta insuficiente para asegurar un marco de equidad entre las personas, pues a pesar de la existencia de normas explícitas en ese tenor, persiste la desigualdad entre grupos sociales desde un punto de vista estructural, como es el caso de las personas con discapacidad, ya que nos encontramos frente a un contexto en el que no se ven satisfechos plenamente sus derechos, a pesar de que a nivel normativo se cuente con instrumentos que reconocen y buscan garantizarlos. Ahora, el derecho a la igualdad de sustantivo material, también llamada material o de hecho, es, es la dimensión que tiene como objetivo remover y o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real
y efectiva sus derechos humanos en condiciones de igualdad con otro conjunto de personas o grupo social. El fundamento el fundamento de esta faceta de la igualdad yace en la prohibición de discriminación contenida en el ya mencionado artículo 1 constitucional, que además prevé protecciones específicas para grupos en particular. La Suprema Corte considera que estas normas demuestran que la Constitución Federal no es ajena a las inequidades sociales y que es necesario apreciar las desigualdades de hecho y no meramente de derecho. De ahí que la norma fundamental la Constitución establece que, por ejemplo, una protección jurídica particular de educación inclusiva para las personas con discapacidad en su artículo 3º, párrafo 12º de la Constitución, que prevé que será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos con base en el principio de accesibilidad, y se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras que para el aprendizaje, y la participación. Esto dentro del párrafo 12º del artículo 3º. Entonces, como podemos ver, a través de la igualdad material, las autoridades deben realizar ciertas acciones con el objetivo de equiparar las oportunidades entre determinados grupos de personas y la población. Esta obligación se logra por medio de medidas de carácter administrativo, legislativo, de cualquier otra índole, cuya finalidad es evitar que se siga dando la diferenciación injustificada o la discriminación sistemática, o revertir los efectos de marginación histórica y estructural. Esto lo vamos a encontrar dentro de los precedentes del amparo directo en revisión 1434-2013. Entonces, estas medidas son sustento constitucional y convencional. Se denominan acciones positivas o de igualdad positiva y pueden implicar un trato desigual respecto de otros grupos, el cual se justifica precisamente mediante criterios que permiten concluir que resultan razonables para alcanzar su finalidad, la igualdad en los hechos. Muy bien. Continuando con la igualdad sustantiva material, esta vincula a todas las autoridades, incluidas las encargadas de impartir justicia, y al respecto la Suprema Corte estableció que en cumplimiento de la Constitución Federal y los tratados internacionales, las personas juzgadoras pueden adoptar ciertas medidas para alcanzar la igualdad de facto de un grupo social o de sus integrantes que vivan o hayan vivido que hayan vivido discriminación estructural y sistemática. Esto con la intención de salvaguardar otros derechos humanos, como de determinados derechos sociales o culturales, la seguridad jurídica, el debido proceso, entre otros. Muy bien. Además, la Corte estableció que una manera concreta de implementar esas acciones, por ejemplo, es a través de un método de análisis jurídico que va a permitir a las personas juzgadoras identificar y fallar el caso con miras a corregir discriminación que generan las prácticas institucionales o las normas sobre cierto grupo en situación de vulnerabilidad, para así salvaguardar tanto el debido proceso como el principio de igualdad sustantiva. Para esto se deben aportar elementos que permitan advertir a las personas que juzgan la discriminación en específico o la actuación o omisión sistemática y estructural de la autoridad que afecte a dicho grupo. Es decir, que para que puedan realizarse este tipo de medidas se requiere que quien juzgue cuente con elementos que pongan en evidencia la discriminación, por lo que las personas juzgadoras que conozcan de un caso donde estén involucradas personas con discapacidad deben tomar en consideración que, como miembros de una categoría protegida, pueden ser beneficiarias de ajustes razonables, ajustes al procedimiento o medidas afirmativas para eliminar obstáculos en el goce de sus derechos en igualdad. Muy bien, estas acciones pueden, entre otras, tener como objetivo concreto las siguientes: es modular la aplicación de requisitos y condiciones procesales previas al dictado de la resolución de fondo,
maximizar el ejercicio de las garantías del debido proceso o apreciar los hechos, valorar las pruebas y aplicar el derecho tomando en cuenta las condiciones concretas de vulnerabilidad. Sin embargo, esto va a depender de la constatación de alguna circunstancia de hecho que perjudica a las personas en relación con los hechos de la controversia. Perdón. Siguiendo la misma línea, en el amparo directo en revisión 4441-2018, la Suprema Corte destacó que el objetivo de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad se encuentra relacionado con su derecho a la igualdad y reafirmó que en casos donde grupos vulnerables o históricamente discriminados no están en condiciones de igualdad, el solo respeto de la igualdad formal por parte de las autoridades haría de estas cómplices del statu quo de una situación en donde quienes integran estos grupos no pueden ejercer efectivamente sus derechos y cumplir sus planes de vida, lo cual lesiona su autonomía y su dignidad. Permítanme tantito. Ok, perdón, se me estaba yendo la conexión. Entonces, dentro de este amparo directo en revisión, se enfatizó que el modelo social tiene como finalidad la igualdad sustantiva que puede sustentar un trato diferenciado y una protección especial. La posibilidad de dar un trato diferenciado a las personas con discapacidades es reconocido a través de obligaciones específicas al referirse a la necesidad de realizar ajustes razonables al entorno y a la sociedad y al prever que no pueden ser consideradas discriminatorias las medidas que sean necesarias para lograr su igualdad de hecho. Así, del análisis del alcance de este análisis del alcance de la igualdad formal y de la igualdad sustantiva, a la luz del derecho de acceso a la justicia, la Corte sostuvo que nula utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener su tutela. No obstante, para el caso específico del acceso a la justicia, más adelante veremos cómo el protocolo analiza cómo el derecho a la igualdad material impone el deber de remediar la inequidad de las partes por medio del actuar oficioso de quienes tienen a su cargo impartir justicia, específicamente en asuntos que involucran a personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la igualdad inclusiva. Este concepto lo introducen como una nueva visión sobre el concepto de igualdad, es la igualdad inclusiva. Al respecto, en la observación general número 6 del comité, señala que la igualdad de oportunidades es un paso importante en la concreción de la igualdad sustantiva que busca terminar con la discriminación estructural e indirecta que enfrentan las personas con discapacidad. Como pueden ver, se menciona ya el dilema de la diferencia, es decir, la necesidad de ignorar las diferencias entre los seres humanos, así como reconocerlas a fin de lograr la igualdad. En la referida observación también se destaca el modelo de igualdad inclusiva que se desarrolla a lo largo de la convención, el cual amplía la igualdad sustantiva en diversas dimensiones, una dimensión redistributiva, justa, que es para afrontar las desventajas socioeconómicas, una dimensión de reconocimiento para combatir el estigma, los estereotipos, los prejuicios y la violencia y para reconocer la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad. Una dimensión participativa para reafirmar el carácter social de las personas como miembros de grupos sociales y el reconocimiento pleno de la humanidad mediante la inclusión a la sociedad. Y una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana. Entonces, esto da pauta para hablar de una igualdad en virtud de la ley, el cual es un concepto exclusivo de la Convención, que implica que no deben existir leyes, esto lo cito, no deben existir leyes que permitan denegar, restringir o limitar específicamente los derechos de las personas con discapacidad,
y que deben incorporarse las consideraciones relativas a la discapacidad en todas las leyes y políticas. Entonces, desde esa perspectiva, la discriminación puede adoptar diversas formas, de las cuales se resalta la posibilidad de que la discriminación motivada en la discapacidad tenga afectaciones en personas que tienen una discapacidad, personas que han tenido una discapacidad, personas que tienen predisposición en el futuro o que tienen una discapacidad presunta, y personas que cuentan con algún vínculo con una persona con discapacidad, es decir, la discriminación por asociación. En este último punto, en la referida observación se establece que la obligación de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad también comprende aquella dirigida a las personas de su entorno, eh, por ejemplo, a las y los progenitores de niñas y niños con discapacidad. Esto es muy relevante, pues el comité advierte que es posible la actualización de actos de discriminación en contra de los familiares de personas que viven con alguna discapacidad, lo cual pues, debe ser erradicada por los estados. Por lo que para buscar mitigar estas situaciones de discriminación que viven las personas con discapacidad y garantizar su participación en los procedimientos, se puede implementar ajustes razonables, ajustes al procedimiento, medidas de accesibilidad, así como diversos deberes específicos relacionados con el acceso a la justicia. Muy bien. Después de abordar estas distintas categorías y concepciones de la igualdad, el protocolo analiza el concepto de discriminación, así como sus categorías que emanan de él. Y para esto, la discriminación emana de una infracción de derecho a la igualdad, del derecho a la igualdad en su vertiente formal, lo cual puede ser directa e indirecta. En términos generales, la discriminación directa surge cuando una distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, mientras que los actos discriminatorios indirectos ocurren cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social sin que exista una justificación objetiva para ello. Muy bien, la discriminación directa puede presentarse de dos maneras. Cuando dos supuestos de hechos equivalentes son regulados de forma desigual, sin que exista una justificación razonable para otorgar ese trato diferenciado, y cuando una práctica invoca explícitamente una categoría sospechosa y esta implica una distinción, exclusión, una restricción o preferencia arbitraria e injusta. En este sentido, de acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte en su acción de constitucionalidad 38-2014, existen diversas formas en que este tipo de discriminación pues, se puede adoptar, entre las cuales se destacan la exclusión tácita y y la diferenciación expresa. La discriminación por exclusión tácita de un beneficio tiene lugar cuando un régimen jurídico implícitamente excluye del ámbito de aplicación en un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa. Es decir, que cuando se establece a un grupo específico como destinatarios de un régimen jurídico, sin hacer mención alguna a otro colectivo que se encuentre en una situación equivalente. Esa es la exclusión tácita, y por el contrario, la discriminación por diferenciación expresa tiene lugar al establecerse dos regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho o circunstancias equivalentes. En este caso, la exclusión es explícita. Como se mencionó anteriormente, el contenido del último párrafo del primero constitucional resalta que una de las distinciones expresamente prohibidas es aquella motivada por las condiciones de discapacidad. Es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la discapacidad es una categoría protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto en el caso Huachalá, Chimboy y otros del Ecuador. Por tanto, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares,
pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad. Por lo tanto, las disposiciones que emite el Poder Legislativo no pueden contener estas distinciones normativas con base en la discapacidad, cuando estas diferenciaciones no encuentren una justificación razonable. En este sentido, conforme a este mandato constitucional, por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte invalidó normas que hacían distinciones expresas respecto de personas con discapacidad para el caso de leyes electorales, que establecen como impedimento para votar el estar sujeto a interdicción judicial y una restricción a enfermos mentales. Esto creo que también lo había llegado a comentar mi compañero Enrique. Entonces determinó la inconstitucionalidad de la norma toda vez que establecía un criterio discriminatorio apoyado en una categoría sospechosa, abiertamente contraria a la dignidad de las personas. Además, no se encontraron elementos razonables en el proceso legislativo que justificara la medida. Entonces se consideró que la porción normativa impugnada se limitaba a vedar la posibilidad de voto a personas sujetas al estado de interdicción, haciendo nulo el contenido de sus derechos políticos, por lo cual no existían elementos de razonabilidad o motivación, una motivación reforzada de las que se desprendiera un fin constitucionalmente válido. En consecuencia, se declaró la invalidez de esas porciones normativas y las autoridades judiciales deben evitar aplicar normas que introduzcan distinciones sin justificación en perjuicio de personas con discapacidad y de sus derechos. Ahora bien, la Suprema Corte considera que la discriminación directa también ocurre cuando en una situación análoga las personas con discapacidad reciben un trato menos favorable que otras personas debido a su condición personal o diversidad funcional. Esto en su amparo en revisión 132-2021. En este sentido, la discriminación directa, además de la normativa, también se puede actualizar cuando actos u omisiones causen perjuicio y se basen en alguna categoría sospechosa. De esta manera, la intención o el motivo de quien haya incurrido en discriminación es irrelevante para definir si se produjo o no. Por ejemplo, esto ocurre cuando una escuela pública se niega a admitir a un estudiante con discapacidad para no tener que modificar sus programas escolares, ¿no? En relación con esto, el comité en su observación general número 3 considera como ejemplo de discriminación directa cuando los testimonios de las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial se desestiman en procedimientos judiciales a causa de la capacidad jurídica, negando así a esas mujeres el acceso a la justicia y a recursos eficaces como víctimas de la violencia. Esto dentro de su observación general número 3. Y en este sentido, el comité dice que la discriminación directa se produce cuando las mujeres con discapacidad reciben un trato menos favorable que otra persona en una situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos, es decir, la condición de discapacidad. Entonces, como podemos ver, la falta de reconocimiento a la capacidad jurídica es una de las principales causas de discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad, lo cual se ha convertido en un obstáculo para que sean reconocidas como titulares y sujetos de derechos con la facultad y capacidad para tomar sus propias decisiones. Ahora bien, la discriminación indirecta es consecuencia de una infracción al derecho a la igualdad, también en su vertiente formal, y se presenta en aquellos casos en los que una norma es aparentemente neutra, pero sus resultados o su contenido tienen un impacto desproporcionado en ciertos grupos de personas en situación de desventaja histórica, sin que para ello igual no exista una justificación objetiva y razonable. Este impacto desproporcionado se traduce en distinciones, restricciones o exclusiones en virtud de características o circunstancias de las personas, lo que resulta en un menoscabo en el ejercicio de sus derechos
y sustenta las desventajas a las que se enfrentan histórica y sistemáticamente. Así para determinar si una norma que aparentemente neutra es aparentemente neutra, es decir, que al no prever distinciones, restricciones, exclusiones explícitas, tiene un efecto discriminatorio en una o ciertas personas por su pertenencia a determinado grupo, es necesario introducir diversos factores que ayuden a contextualizar el estudio de dicho efecto. Por ejemplo, prácticas sociales y culturales que asignan un valor distinto a algunas actividades cuando son realizadas por grupos históricamente discriminados. Estos factores que condicionan que una ley o política provoque una diferencia de trato irrazonable, injusto o injustificable. Esto se ilustra y sirve como ejemplo el amparo en revisión 186-2019, que es un caso relativo al plazo de continuidad de los servicios de guardería, en el que el órgano legislativo estableció en su ley del Seguro Social que los servicios de guardería se proporcionarían hasta los 4 años de edad, lo que parecía ser pues aparentemente neutro. Esta situación pues motivó a que la madre de un niño que llegó a esa edad promoviera un amparo en contra de la orden de suspensión del servicio de guardería a su hijo, pues no se consideró que era un niño con discapacidad y que su desarrollo era menor al de su edad cronológica en virtud de vivir con síndrome de Prader-Willi. Entonces, en este asunto, la Corte resolvió que el desarrollo del niño era el factor determinante para concluir el servicio e ingresar a la educación preescolar y que los límites de edad son flexibles en tanto que haya excepciones para que cada persona pueda acceder y avanzar de acuerdo con sus capacidades y circunstancias particulares, por lo que la Corte estableció que este servicio, este, subrogando perdón, que la Corte estableció que este servicio subrogado al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, debe ser adaptado a las necesidades específicas de las niñas y niños con discapacidad, es decir, que se deben realizar estos ajustes razonables para lograr su inclusión en el ejercicio de su derecho a la educación. En este sentido, la Corte señaló que la norma impugnada establecía límites de edades para unificar los niveles de educación con el objetivo de generar grupos homogéneos, sin considerar que existen excepciones para el ingreso anticipado o posterior a estos, como las y los niños, bueno, como los niños y niñas con discapacidad. Por lo que, aunque confirmó la inconstitucionalidad de la norma impugnada decretada por el juez, de distrito modificó los efectos del amparo para que, en congruencia con el modelo social, la verificación de la discapacidad no se valorara desde un enfoque exclusivamente médico, sino con un análisis multidisciplinario, que comentaba la maestra Dani en la sesión pasada. En esta medida, la Corte aclaró que la edad cronológica no era un condicionante absoluto para dotar niveles educativos, por tanto ordenó que se le continuara brindando el servicio eh, de la guardería y por el término necesario para que estuviera en aptitud de recibir educación preescolar, tomando en cuenta su efectivo grado de desarrollo y a partir de un estudio íntegro de su situación que no se limitara a una edad determinada médicamente. Muy bien, como se ha estado mencionando a lo largo de la exposición de las situaciones posiblemente discriminatorias, requieren de un ejercicio argumentativo que de forma esquematizada y a través de distintos niveles de razonamiento permite aclarar si las distinciones persiguen una finalidad válida en el nivel constitucional y si pueden obtener los resultados que buscan y si son las medidas que menos lesionan los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que para definir la justificación o no de una medida es preciso realizar el test de proporcionalidad o modulación, el test de igualdad, en casos donde se requiere evaluar la justificación de medidas aparentemente neutras con efectos desproporcionados sobre ciertos grupos. Entonces, y también y de aquellas medidas encaminadas a subsanar la discriminación histórica que sufren grupos vulnerables.
Del test de proporcionalidad obedece a la necesidad de establecer los alcances de derechos fundamentales y verificar la licitud de su restricción, es decir, que como criterio para valorar la intervención en el ámbito que protege un derecho fundamental y determinar si es lícita porque en efecto lo restringe en una medida necesaria para lograr un fin legítimo. La Suprema Corte sostiene que el examen de violaciones al principio de igualdad debe realizarse un análisis conocido como el test de igualdad, que es la modalidad, el cual supone determinar si existe una distinción, elegir el nivel de escrutinio que debe de aplicarse, ya sea un test estricto u ordinario, para analizar si la distinción tiene una justificación válida y desarrollar cada una de las etapas que supone el test que se ha elegido. Entonces, como podemos ver, el primero de los pasos implica corroborar que en efecto el legislador estableció una distinción en la ley, ya sea por exclusión tácita o por exclusión expresa, y una vez comprobada la existencia de dicha diferenciación, el segundo paso va a ser o se centra en establecer si este encuentra justificación, lo cual puede ser analizado a través de un escrutinio estricto o uno ordinario. Para ello es necesario analizar si es necesario analizar si la medida es razonable. La intensidad del estudio de razonabilidad va a depender del tipo de criterio que haya sido empleado para realizar esta distinción que se estudie. Para ello, como se mencionó, existen dos niveles de escrutinio, el escrutinio estricto y el ordinario. En el estricto, se debe realizar en aquellos casos en los que la distinción se basa en las mencionadas categorías sospechosas o conlleve una afectación central a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Esto con el objeto de garantizar que solo aquellas distinciones que tengan una justificación muy robusta pueden considerarse constitucionales. Una vez que se determina lo anterior, es necesario examinar si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Esto es que si persigue un objetivo constitucionalmente importante o en otras palabras, protege un mandato de rango constitucional. De este modo no basta con que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es necesario que sea imperativo. Es preciso verificar si dicha distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, la medida legislativa debe estar directamente conectada o dirigida a la obtención de los objetivos constitucionales, por lo cual debe ser lo menos restrictiva posible para lograr de forma eficaz la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Así, tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la medida que esté directamente conectada con el fin perseguido. Si después de haber llevado a cabo estos pasos se obtiene que la distinción cuenta con una justificación suficientemente robusta, entonces puede concluirse que es adecuada con el bloque de constitucionalidad. Si por el contrario no supera alguna de los pasos citados, entonces habrá que declararse inconstitucional y ordenarse su inaplicación. En este sentido, cuando las personas juzgadoras se encuentran frente a normas que otorgan un trato diferenciado a las personas con base en alguna de las situaciones enumeradas por la cláusula de no discriminación del artículo que he mencionado, el primero constitucional, como ocurre en los casos de personas con discapacidad, existe la obligación de usar un parámetro mucho más estricto que implique un mayor rigor respecto de las exigencias materiales de proporcionalidad, ya que en tales casos la propia Constitución impone una regla de tratamiento igual que solo admite excepciones cuando se busca satisfacer una finalidad constitucionalmente imperativa y exige medios estrechamente ajustados a esa finalidad, es decir, en esos supuestos el escrutinio siempre será estricto. Un ejemplo de la aplicación del escrutinio estricto por la Suprema Corte lo vamos a encontrar en la acción de inconstitucionalidad 33-2015. En este asunto se impugnó la Ley General de
la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la condición de espectro autista, lo mencionaban ayer mis compañeros, que contemplaba la expedición de certificados de habilitación, cuyo objetivo era hacer constar que las personas con la condición del espectro autista podían desempeñar actividades laborales. En este sentido, la Corte consideró que aunque la existencia de certificados de habilitación había sido considerada por el legislador como una acción positiva para integrar a las personas con la condición de espectro autista al sector laboral, lo que podía considerarse como una finalidad constitucionalmente válida, buscando proteger los derechos de las personas con discapacidad, esta no se encontraba directamente conectada con el fin perseguido. En este sentido, la Corte consideró que esa medida, la expedición de certificados, resultaba discriminatoria, pues la protección que pretendía proporcionar solo aplicaba a quienes obtuvieran dicho documento, con lo que se condiciona la protección del derecho a la no discriminación a la circunstancia de obtener el certificado de habilitación, lo cual permitiría negar la contratación laboral a quienes no lo obtuvieran, o bien que discrecionalmente se les negara dicho documento. De este modo, la Corte consideró que el simple hecho de requerir a solo un grupo de la población un documento médico que avalara sus aptitudes para poder ingresar al sector laboral y se traducía en una medida que, lejos de contribuir y concientizar sobre tal discapacidad, tenía un efecto estigmatizante, por lo que la Corte concluyó que la norma no superaba el escrutinio estricto al que fue sometido. Otro ejemplo de la aplicación del test del escrutinio estricto es el amparo en revisión 1368-2015, en el cual la Corte analizó la constitucionalidad de la figura de interdicción y la supresión de la capacidad jurídica previstas en el Código Civil de la Ciudad de México. Como un primer paso del test, la Corte observó que el régimen de interdicción hace una distinción en razón de discapacidad, por lo que procedió a cuestionarse si tal distinción tenía un objetivo constitucionalmente válido. En este caso, la Corte advirtió que la figura de interdicción históricamente ha tenido la finalidad de proteger a las personas con discapacidad, y si bien podría considerarse que esta protección constituye una finalidad constitucionalmente válida, no lo era, pues partía de una premisa de sustitución de voluntad de carácter paternalista y asistencialista, que carecía de una perspectiva de derechos humanos. De esta manera, la Corte concluyó que la interdicción representaba una injerencia indebida que no era armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de que afectaba otros derechos como el acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, el debido proceso, a una vida independiente, también a la privacidad, a la libertad de expresión, a la participación e inclusión en la sociedad, entre otros. Así, la Corte resolvió que la figura de la interdicción no superaba el primer paso del escrutinio estricto, toda vez que no existía correspondencia entre la importancia de la finalidad perseguida y los efectos perjudiciales que produce la interdicción en otros derechos, por lo que era inconstitucional. Ahora, el escrutinio ordinario debe realizarse en aquellos en los que la diferencia de trato alegada como arbitraria no tenga como base alguno de los criterios ya mencionados, es decir, cuando la diferencia no esté motivada en categorías sospechosas o que no exista una afectación central a derechos humanos. Para ese tipo de casos será suficiente solamente la existencia de una finalidad constitucionalmente admisible y que la distinción normativa esté vinculada a la obtención de dicha finalidad. Entonces, esto anterior tiene como presupuesto una relación de instrumentalidad entre la ley y el objeto que persigue, sí, que se exija a quienes legislan que se realice por los mejores medios imaginables. La Corte determinó que cuando las autoridades legislativas adopten una medida positiva para combatir la discriminación de la que puede ser víctima un grupo específico de la población, el papel de quien imparte justicia al analizar la regularidad constitucional de tales instrumentos no debe limitar a validar tal medida por el mero hecho de que su adopción atiende a combatir actos discriminatorios, ya que de acuerdo con los deberes
que rigen la función jurisdiccional, se debe verificar en todo momento que en la persecución del fin benéfico que busca la legislación respectiva no se adopten medios que resulten pues despegados a los derechos humanos que ha reconocido el Estado mexicano. Ahora bien, las diferencias entre ambos escrutinios para efectos de los temas que aborda el protocolo, cuando las personas juzgadoras se encuentran frente a normas que otorgan un trato diferenciado a las personas con base en la discapacidad, que está prohibida en el artículo 1 de la Constitución, deberá correrse un escrutinio estricto, y que en tales supuestos la propia Constitución impone una regla de tratamiento igual que solo admite excepciones cuando se busca satisfacer una finalidad constitucionalmente imperativa y exige medios estrechamente eh, ajustados a esa finalidad. Bueno, ya para finalizar mi participación, la interseccionalidad, vamos a hablar de ella dentro del protocolo. Al referirnos a este concepto de interseccionalidad, se hace mención a la interacción de condiciones de identidad como raza, clase y género en las experiencias de vida, especialmente en las experiencias de privilegio y opresión. Esta es una conceptualización que se atribuye a la abogada Kimberly Crenshaw, quien buscaba explicar la multidimensionalidad de la discriminación que sufrían las mujeres negras por motivos de raza y sexo en Estados Unidos. A veces los conceptos de discriminación múltiple e interseccionalidad algunas veces se utilizan de modo indistinto. Sin embargo, es importante señalar que cada término tiene implicaciones diferentes. La interseccionalidad requiere la existencia de dos o más factores de discriminación. Si dichos factores pueden analizarse de manera separada, se estaría abordando de una discriminación múltiple o compuesta. Mientras que si se analiza la particular interacción que surge de las distintas causas de discriminación, es decir, los resultados únicos y distintos que se producen a partir de la actualización de dichos factores de discriminación y de manera simultánea, se estará abordando un estudio interseccional de discriminación. Esto quiere decir que puede existir más de una característica que puede ser motivo de discriminación y obstaculizar el ejercicio de derechos humanos, incluido el derecho de acceso a la justicia. Características que a partir de su interacción generan un tipo de discriminación única y distinta, que es la discriminación interseccional. La discriminación interseccional también puede observarse a partir de ciertos estereotipos que el imaginario social asigna a las personas, que pueden estar conformados por varias categorías protegidas. En la práctica, los análisis interseccionales son útiles para entender que las condiciones particulares de una persona pueden fomentar un tipo de opresión o discriminación única y, y diferente de la que otro ser humano o grupo social puede experimentar con base en algunas de esas categorías presentes en aquella persona. Un ejemplo es el caso de González Luis y otros contra Ecuador, en el que una niña fue infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana cuando apenas tenía 3 años y fue durante una transfusión. A los 5 años de edad, la niña acudió a una escuela por 2 meses hasta que el director del centro de estudio, el centro educativo, le impidió ir más a clases debido a que era portadora de VIH. En este caso, la Corte Interamericana observó que la discriminación interseccional puede actualizarse por factores como su situación económica, el género, la edad y vivir con VIH. Es importante señalar que el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad ha pronunciado que la discriminación interseccional también se actualiza en aquellos casos donde una persona con discapacidad, inclusive a que se le asocia con una discapacidad, experimenta algún tipo de discriminación a causa de esa discapacidad, en combinación con otras condiciones como el sexo, su idioma, la religión, su origen étnico, entre otros. Y aunado a esto, la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha destacado la importancia de que los estados reconozcan la diversidad de identidades existentes dentro de la comunidad de personas con discapacidad, esto con la finalidad de
de afrontar adecuadamente las desigualdades y la discriminación de lo que son objeto las niñas y los jóvenes con discapacidad. Asimismo, destaca que las autoridades estatales deben estudiar la posibilidad de elaborar y aplicar políticas y prácticas enfocadas a los grupos más marginados. Posteriormente, en la guía práctica de este protocolo que se va a abordar en la siguiente sesión, se ahonda en los lineamientos específicos sobre la obligación inicial de las personas juzgadoras de analizar la existencia de una situación de interseccionalidad a fin de estar en posibilidad de tomar las medidas pertinentes durante la tramitación del juicio, así como sobre la obligación de las personas juzgadoras de analizar los hechos desde una perspectiva interseccional. Y pues estos temas se abordarán más adelante con mis compañeros en la próxima sesión de esta capacitación, y con esto pues cedo la palabra a mi compañero el licenciado Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? Gracias, licenciado Raúl. Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar por aquí compartiendo, seguir analizando, ¿no? esta perspectiva del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Pues como bien se acaba de abordar ya el tema de igualdad y no discriminación, y dentro de este tema, en conjunto, el protocolo también desarrolla un apartado súper importante que es el acceso a la justicia, ¿no? Y que en conjunto el acceso a la justicia como la igualdad y no discriminación, pues son temas elementales y que permean en la convención y en todo el regulamiento jurídico de la discapacidad, ¿no? Bien, vamos a abordar rápidamente algunas generalidades del acceso a la justicia para después ir arribando a cómo se interpreta el acceso a la justicia cuando se involucran personas con discapacidad, ¿no? Para ello es importante señalar, primero, el acceso a la justicia como derecho, ¿no? ¿Qué implica? Desde ahorita quiero mencionarles que, pues, generalmente se suele pensar en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad como una cuestión procesal, ¿no? Pero es importante mencionarlo y que vaya quedando claro desde ahorita que hablar de acceso a la justicia de las personas con discapacidad tiene que ver, va mucho más allá. Hablar de acceso a la justicia de las personas con discapacidad implica, pues, la garantía de todos los derechos, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, pero sin embargo lo vamos a analizar ahorita a lo mejor de una manera desde el punto de vista procesal, ¿no? Y se dice que el derecho de acceso, el derecho de acceso a la justicia guarda una relación estrecha con el derecho al debido proceso, ¿no? Y esto como derecho desde una perspectiva doctrinal, pues protege la potestad que tienen las personas de participar en los procedimientos, ¿no? El actuar dentro del proceso, la posibilidad de manifestar argumentos, de rebatirlos, el ofrecimiento de pruebas, entre otros, ¿no? Pero como garantía, tenemos que el acceso a la justicia, pues es un mecanismo de protección de otros derechos, como la libertad, la igualdad o los derechos políticos, ¿no? Como les digo, esto tiene que ver con el debido proceso, sin embargo, pues ustedes ya seguramente dominan el tema del debido proceso. Ahorita quiero más bien irme arribando a debido proceso respecto de cómo se aplica cuando hay personas con discapacidad. Ahora, pues vamos a ver dentro de este acceso a la justicia, vamos a analizar un poco acerca de los estándares que la Suprema Corte ha emitido en cuanto al debido proceso en el marco de acceso a la justicia en los casos que involucran personas con discapacidad, ¿no? Rápidamente, pues como sabrán, esta cuestión de las garantías del debido proceso están establecidas en el artículo 1 constitucional, en el 14, el 17, el 20, los apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también el 8 y el 25 de la Convención Americana, ¿no? En estos preceptos que acabo de mencionar podemos encontrar, pues, el acceso a la justicia y la tutela judicial de todas las personas en general, ¿no? Lógicamente, pues esto es aplicable también para las personas con discapacidad. Sin embargo, pues hay que analizar algunas particularidades
del debido proceso que tienen que ver con las personas con discapacidad en específico, ¿no? La Suprema Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia se integra de 3 etapas. A esas etapas corresponden 3 derechos. Y la primera etapa, pues, es la etapa previa al juicio. Aquí encontramos el derecho de acceso a la jurisdicción, que tiene que ver también con el derecho de acción y derecho de petición. La etapa judicial, que va desde el inicio del proceso hasta la última actuación judicial. Y en esta etapa encontramos precisamente las garantías del debido proceso. Tenemos en la etapa 3, posterior a juicio, que tiene que ver con la eficacia de las resoluciones emitidas, ¿no? Esto es propiamente del debido proceso en general, como les decía, pero más bien quiero enfocarme en esto del debido proceso referente a los casos que involucran personas con discapacidad. Respecto de las personas con discapacidad, la Corte ha sido precisa, ¿no? Estableciendo que en todos aquellos casos en los que se ven involucradas personas con discapacidad, el debido proceso y el derecho de audiencia tienen efectos de especial trascendencia, ¿no? Por la condición de discapacidad que históricamente ha representado un desequilibrio, ha representado una discriminación constante al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Esto, pues, lo podemos encontrar en el amparo en revisión 1043, diagonal 2015. Bien. Quiero que abordemos también este acceso a la justicia de las personas con discapacidad un poco desde el marco internacional, y para ello tenemos como un referente los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En 2018, pues hubo una preocupación constante por los organismos internacionales de derechos humanos, precisamente por las complicaciones que las personas con discapacidad están teniendo en el acceso a la justicia, ¿no? Y pues en conjunto, tanto el Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad como la propia Relatoría de los Derechos Humanos y organizaciones también civiles que trabajan en pro de la discapacidad, pues crean este documento, ¿no? Estos principios y directrices. Y pues aquí se concentran precisamente principios que van a buscar garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Pero también hay que destacar que si bien este documento va a ser punto de partida para empezar a tocar algunos estándares, pues también obviamente, como los iremos relacionando con estos temas, están enfocados al desarrollo de la línea jurisprudencial que la Corte ha dado a los derechos humanos de personas con discapacidad. Como pueden ver, ahorita, bueno, como pueden ver en pantalla algunos principios que se establecen en este documento. No quiero irlos desarrollando porque posteriormente los vamos a analizar desde los estándares emitidos por la propia Corte, ¿no? Pero pues como pueden ver, el uno tiene que ver con la capacidad jurídica, tema que abordaremos ampliamente en un momento. El 2 tiene que ver con la accesibilidad y la igualdad y no discriminación. Y el 3 pues tiene que ver con los ajustes del procedimiento también. Y también aquí hablamos un poquito de las niñas y niños con discapacidad, ¿no? En el 4 hablamos de la información accesible y pues en el 5 podemos ver también el tema de las salvaguardias que ya analizamos ampliamente el día de ayer, ¿no? Pero les digo, no me quiero detener un poquito en los principios porque los vamos a analizar ampliamente en un momento. Bien, vamos a hablar un poco de la perspectiva de discapacidad acorde al modelo social. Es un tema que ya hemos venido analizando ampliamente, ya hemos hablado de la perspectiva de discapacidad que busca, ¿no?, instaurar este protocolo. Sin embargo, ahora lo vamos a abordar desde el modelo social y también qué obligaciones les atañe a ustedes como personas juzgadoras, como personas que de alguna manera participan pues en la impartición de justicia o bien en la protección de derechos humanos de personas con discapacidad, ¿no? Como saben, ya hemos hablado de esta perspectiva conforme al modelo social, pero vamos a ver cómo esa perspectiva de discapacidad se relaciona con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Como saben, la Corte tiene una línea jurisprudencial clara respecto del modelo social que en todo momento ha señalado que la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad debe ser considerada como el paradigma normativo del modelo social y como una respuesta de carácter integral, universal y en todo momento jurídicamente aplicable, ¿no? Obviamente, pues como ustedes ya saben,
es vinculante porque pues es un tratado internacional y como lo establece nuestra propia Constitución, pues entonces es vinculante para todas las autoridades mexicanas, ¿no? Aquí hablamos de que no solo es para las autoridades del Poder Judicial, sino que es aplicable también de obligación para las autoridades de los demás poderes, ¿no? Sin embargo, hablando específicamente del acceso a la justicia, pues los casos que involucran a personas con discapacidad, las personas juzgadoras tienen que tomar en todo momento precisamente en cuenta al resolver estos casos la finalidad de la convención y optar siempre por resolver conforme al modelo social de la discapacidad, ¿no? Como lo vimos en la primera sesión, ustedes, bueno, aquí hay personas juzgadoras, tienen la obligación de aplicar este modelo social y el enfoque de derechos humanos de que ya vimos, ¿no? Aquí es importante que tengamos siempre en cuenta ya no más analizar la discapacidad con los lentes del modelo médico, viendo los problemas en la persona, ¿no? Entonces es importante que en este acceso a la justicia aprendamos a ver que los problemas realmente están y se generan por las barreras sociales que siguen habiendo en la sociedad, ¿no? Ya al momento de resolver casos que tienen que ver con personas con discapacidad, esta perspectiva implica que, al contrario de ver los problemas en la persona, más bien habría que ver qué barreras hay en la impartición de justicia para que la persona con discapacidad acceda, ¿no? El protocolo señala algo muy importante y es que no se trata de trasladar únicamente el contenido de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la normativa nacional y a las resoluciones que ustedes como personas juzgadoras puedan emitir, ¿no? No se trata de teorizar o de verlo como una teoría, sino se trata más bien de terminar de comprender el modelo social, lo que implica aprender a ver, como les decía, las situaciones con los lentes de este modelo social y esta perspectiva de derechos humanos. Creo y considero, y así lo establece el protocolo, que ese es pues uno de los verdaderos retos que se tienen en el sistema judicial mexicano, ¿no? La perspectiva de discapacidad implica abordar precisamente los casos desde la condición de ser humano, comprendiendo que la persona con discapacidad es igual a todos los demás desde el cobijo que da precisamente la dignidad humana, ¿no? Por supuesto, habrá casos que van a requerir pues medidas específicas para garantizar el acceso a los derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás, pero siempre respetando la autonomía de las personas con discapacidad. Bien, rápidamente quiero hablarles un poco de en qué momento, cuál fue el punto de partida en el que la Suprema Corte empezó a adoptar el modelo social en sus resoluciones, ¿no? Hoy, como saben, pues tenemos una línea jurisprudencial muy nutrida, muy explícita respecto de los derechos de las personas con discapacidad, pero pues hay que hablar del punto de partida, ¿no? Para también ubicar en dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos en este respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Para esto, mencionarles que fue en el amparo en revisión 410-2012 cuando la Corte se pronunció plenamente en apego al modelo social, ¿no? Este precedente surgió del análisis de disposiciones de la Ley General de Inclusión, en el que un quejoso pues estimaba que se estaban vulnerando sus derechos porque se limitaba su libertad de contratación en materia de seguros al no permitirle seleccionar riesgos de las que tienen las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué dijo la Corte? La Corte pues empieza a hacer un estudio de estas disposiciones conforme al modelo social, como les decía, y la Corte hace un análisis también conforme al derecho comparado, determinando que pues en otros lugares ya existía la tendencia por abandonar la concepción de la discapacidad como un tema individual, ¿no? Hay que acercarla a un aspecto social. Ese es el objetivo, acercar este entendimiento de la discapacidad hacia el aspecto social, ¿no? Porque veíamos ayer que las barreras siguen reproduciéndose en todos lados, ¿no? Incluso, pues, obviamente, en el acceso a la justicia, ¿no? La Corte dice que en ese criterio precisa que las normas relativas a personas con discapacidad no pueden deslindarse del propósito jurídico que tiene que ver con buscar eliminar la discriminación
por cualquier circunstancia, ¿no? Buscando siempre la igualdad de las personas. Aquí se fijaron los principios y directrices a través de los cuales pues, se deben analizar las disposiciones en materia de discapacidad. Fue desde ese momento en el que la Corte deja claro explícitamente que la resolución de casos que involucren a personas con discapacidad y la interpretación de sus derechos siempre será conforme al modelo social. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar del reconocimiento a la capacidad jurídica. El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es un tema en el cual se considera que pues tenemos mucho por hacer, un tema al que le falta mucho camino por recorrer, ¿no? A través de las instituciones y obviamente en el caso de, por ejemplo, ustedes que están en áreas de atención a casos de personas con discapacidad, pues es importante que siempre tengan en cuenta que en todo momento se debe dar un pleno respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La capacidad jurídica es un derecho que sigue siendo de difícil acceso y reconocimiento por muchos factores, ¿no? Como les decía, la Corte ya tiene amplios criterios sobre esto, pero pues el tema es llegar a los estados, llegar a todos los rincones a este reconocimiento de la capacidad jurídica. Como les dije hace un ratito, vamos a empezar a abordar los estándares desde los principios y directrices de acceso a la justicia de las personas con discapacidad de 2020. Y pues el principio 1 precisamente habla del acceso a la justicia de personas con discapacidad, estableciendo que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y que por lo tanto pues tienen que tener pleno acceso a la justicia sin que se le limite por motivos de discapacidad, ¿no? Debemos destacar que el reconocimiento de la capacidad jurídica también se enmarca en el artículo 12 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y se establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿no? Y además este artículo aclara que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida. Eso es importante porque, como les decía, a veces vemos la capacidad jurídica como una cuestión meramente, pues, relacionada con el acceso a la justicia, ¿no? Sin embargo, el derecho a la capacidad jurídica tiene que ver con que las personas con discapacidad puedan ejercer todo tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, contraer matrimonio, por ejemplo, obligarse también en un contrato, todo ese tipo de cuestiones se tienen que regular y respetarle su derecho a la capacidad jurídica. En relación con esto, tenemos que el Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad pues ha señalado que el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad está vinculado de manera fuerte y pues muy ligado al disfrute también de otros derechos humanos. No solo es el acceso a la justicia, ¿no? Sino es pues todo tipo de derechos, los derechos políticos. Entonces, reconocer la capacidad jurídica es algo imperativo y reconocerla en igualdad de condiciones, al igual que las demás personas, para que las personas con discapacidad puedan hacer exigibles todos sus derechos, ¿no? El comité reconoce que el artículo 12 de la Convención señala la obligación de garantizar, por ejemplo, apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, porque seguramente ustedes me preguntarán, ¿no? ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual, con la discapacidad psicosocial? Que ya lo analizábamos ayer, ¿no? Pero en esos casos podemos implementar también apoyos, ¿no? Eso lo reconoce la Convención y el propio comité, ¿no? Para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica durante procedimientos judiciales, pues hay que ofrecerles apoyos en dado caso de que se requiera. Y esto pues tiene que ver con que a la persona con discapacidad se le tiene que permitir testificar en los procesos, también en las funciones administrativas. Podemos hacer uso de reconocimiento de, como ya decíamos ayer, ¿no? Incluso de las nuevas tecnologías. Podemos también usar distintos materiales, métodos de comunicación, como podemos hacer la utilización de testimonios a través de videos, el uso también de lengua de señas y obviamente eso tiene que ver con los ajustes procesales.
Bien, pues como pueden ver, aunque la convención y el comité han dejado claro lo que implica la capacidad jurídica y cómo se tiene que respetar para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, pues como ya les dije hace un ratito, ¿no? La Corte tiene muchas resoluciones, pero esto no ha llegado todavía a la generalidad, ¿no? Hablando de discapacidad, porque, como señalaba la maestra Dani el día de ayer, los códigos locales, por ejemplo, las leyes todavía siguen pues manteniendo disposiciones que van completamente desajustadas al modelo social y que están más bien acorde a los modelos médico y asistencialista, ¿no? Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, el juicio de interdicción que sigue permaneciendo, ¿no? Todavía en estas legislaciones. Ojo aquí, que vayamos teniendo claro que el juicio de interdicción es completamente contradictorio a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ya no podemos hablar de que las personas con discapacidad pues van a ser sometidas a interdicción, porque interdictarlos significa pues darles incluso una muerte jurídica, ¿no? Entonces, esto pasa precisamente por los prejuicios que tenemos. Como les decía, ayer ya les introducía un poco de que se compara la capacidad jurídica a la capacidad mental como si fueran sinónimos, ¿no? Entonces, esta problemática ya ha sido trabajada por la Corte y por la Corte Interamericana también, donde se ha dejado claro qué implica la capacidad jurídica, ¿no? Y qué implica la capacidad mental. Entonces, vamos a analizar estos dos conceptos súper importantes, pero lo vamos a hacer desde las resoluciones de la Corte, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar un poco de los asuntos en los que se ha pronunciado la Corte precisamente sobre la figura de interdicción. Encontramos que el amparo en revisión 1368, diagonal 2015, en este amparo, en este caso, la Corte analizó la constitucionalidad precisamente de la figura de la interdicción, y en este criterio la Corte determina que la supresión de la capacidad jurídica supone una sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? A disponer que solo podrá ejercer sus derechos a través de representantes. Entonces, pues estima que la medida no tiene nada que ver con el derecho a los apoyos, a las salvaguardias que más bien se deben implementar conforme al modelo social, y que esto es conforme al modelo médico, ¿no? Entonces, se pone nuevamente el acento en la deficiencia, en la diversidad funcional de la persona, pero no se analiza más bien las barreras, ¿no? Para el ejercicio de los derechos. La figura de interdicción, ha dicho la Corte en diversas ocasiones, representa el más claro ejemplo del modelo de sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. Y es que eso es una práctica reiterada que ha pasado en discapacidad, que pues se ha sustituido nuestra voluntad, ¿no? La sociedad, la ley, pues muchas veces han interpretado que pueden decidir por nosotros, que no tenemos facultad para decidir, ¿no? Entonces, pues esto no es para nada acorde al modelo social, ¿no? Se toma solo en cuenta las características individuales de la persona y ya está ahí. Pero se olvida que todas las personas tenemos derecho a la capacidad jurídica. Como ya vimos, uno de los problemas en la impartición de justicia es, les digo, pues la confusión de estos conceptos, ¿no? Capacidad jurídica y capacidad mental. Por eso en este mismo precedente que analizamos, la Corte deja muy en claro este punto, ¿no? Y destaca que la capacidad jurídica y la capacidad mental no son lo mismo. Pues dice la Corte que la capacidad mental más bien tiene que ver con las actitudes que tiene una persona para adoptar decisiones que varían en función de muchas cosas, ¿no? Incluso en función del ambiente, de la sociedad. Entonces, el hecho de que una persona tenga una discapacidad psicosocial o intelectual no implica que se le restrinja su capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque la capacidad jurídica pues es precisamente la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercerlos, ¿no? Entonces, hemos venido analizando que las personas con discapacidad pues pueden hacer uso, pueden hacer valer sus propias decisiones, y desde luego que pues está la obligación incluso de que se les respete este derecho a la capacidad jurídica. Capacidad jurídica y capacidad mental no es lo mismo. Si la persona tiene discapacidad intelectual o psicosocial, habrá que, en caso de ser necesario, garantizar apoyos, pero nunca restringirle
su capacidad jurídica. Entonces, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad pues se ha visto reflejada en muchos casos que ha resuelto la Corte, ¿no? Tenemos también la acción de inconstitucionalidad, 45, diagonal 2018 y su acumulada 46, diagonal 2018, que trató también este tema, ¿no? Aquí en este asunto se impugna el artículo 71 de la Ley para regular la convivencia civil del Estado de Colima, porque establecía que cuando un médico considerara que un probable infractor padece una enfermedad o discapacidad, la autoridad jurisdiccional debía suspender el procedimiento, citar a quien contara con su tutela y si no venía remitir al probable infractor ante autoridades de salud o instituciones pues sí, de asistencia social para que le apoyaran. Fíjense, aquí tenemos dos problemas fuertes. Una, se compara la enfermedad a la discapacidad o sea, se habla de discapacidad y enfermedad como sinónimos, cosa que conforme al modelo social no van. Y por otro lado, entonces se está diciendo que si la persona tiene discapacidad y es un probable infractor, entonces a lo mejor posiblemente se le va a remitir a una institución de salud y se le va a restringir por completo su capacidad jurídica, ¿no? Entonces, esto es gravísimo porque ni siquiera se le va a permitir el derecho al debido proceso del que hablábamos hace un rato, ¿no? La Corte determina pues que esto es completamente inconstitucional porque niega la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental. En este sentido, relacionado con esto, vamos a hablar un poquito del caso de Arturo Medina, ¿no? Que pues fue un caso que ameritó recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad muy fuertes, ¿no? Dirigidas a nuestro país, derivados de este caso, ¿no? Este caso es un ejemplo claro de la restricción a la capacidad jurídica. Y hasta hace poco, precisamente, fue cuando pues el comité emitió una de sus últimas resoluciones respecto de esto, ¿no? Arturo es una persona con discapacidad psicosocial e intelectual que pues fue acusado, ¿no? de un delito de robo y fue condenado precisamente por haber robado un vehículo, a pesar de que Arturo no sabía ni manejar, pero luego pues comentaron las policías que en este caso pues había hecho uso de la fuerza y empujar el vehículo, ¿no? Y pues para no hacer el chisme tan largo, pasa que no se le permite a Arturo participar en el proceso como tal, se le restringe completamente, no se le convoca para ninguna comparecencia, es más, ni siquiera se les notifica la sentencia como tal, lo que como consecuencia genera que pase 4 años internado, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de esto porque pues al no contar con la garantía de defenderse su debido proceso, pues entonces fue condenado, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente los estereotipos que se reflejan en las soluciones en los casos judiciales, ¿no? Se lesionan gravemente los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí es cuando entra a debate incluso el tema de la inimputabilidad, lo transgresivo que puede ser toda vez que como medida de seguridad, pues puede ser que sea incluso más agresiva para una persona con discapacidad que una propia sanción penal, ¿no? Porque a lo mejor si Arturo hubiera tenido garantizada su defensa, su debido proceso, pues pudo haber sido que no pasara esos 4 años internado, ¿no? Entonces, el comité, en este caso, acaba de reiterar que, pues, nuevamente, que las personas tienen el derecho de ejercer su capacidad jurídica, que México tiene que trabajar mucho en este tema, ¿no? Que una persona con discapacidad no es apta para declarar, pues se le priva de la posibilidad de ejercer, como les decía, sus derechos a la capacidad jurídica, al acceso a la justicia, a la no discriminación. ¿Por qué? Porque no puede ofrecer pruebas, no puede pues declarar, no puede ni siquiera tener una defensa adecuada, ¿no? Entonces, esas son algunas de lo que ha dicho el comité, ¿no? Que hay que garantizar esto para las personas con discapacidad. Bien, vamos a hablar un poco de la accesibilidad universal. Ya no quiero conceptualizar mucho estos aspectos porque ya lo vieron el día de ayer, solo lo voy a relacionar específicamente con el acceso a la justicia, ¿no? Ya hemos hablado de qué implica la accesibilidad, porque ayer decíamos que la accesibilidad es
un concepto que permea en toda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque además de ser un derecho, es un principio transversal que va a permitir a las personas con discapacidad pues ejercer a todos los demás derechos, ¿no? Aquí es cuando yo llamo que la accesibilidad es como un derecho puente, un derecho a acceso a todos los demás derechos. Y la accesibilidad toma como base precisamente el principio 2 del que hablábamos de los principios y directrices para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y tiene que ver con precisamente la accesibilidad en instalaciones y servicios. Deben tener accesibilidad universal para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad, ¿no? Encontramos que está muy relacionado la accesibilidad con el acceso a la justicia, porque pues está prevista también en el artículo 9 de la Convención, ¿no? Y aquí hablamos de que no solo es importante la accesibilidad, tomarla en cuenta en el proceso, sino en las cuestiones físicas, ¿no? Al transporte, a la información, a las comunicaciones. Si hablamos de una justicia accesible, entonces tenemos que contar con estos elementos, ¿no? Incluidos los sistemas de nuevas tecnologías y de información. Bien, no puede haber un acceso efectivo a la justicia si yo como justiciable llego a los tribunales donde están las personas encargadas de hacer cumplir la ley y no encuentro accesibilidad, no encuentro una rampa, no encuentro una guía portátil para un bastón que usamos las personas ciegas, ¿no? Entonces, no hablamos de justicia accesible. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de las dimensiones del acceso a la justicia relacionadas con la accesibilidad. Esto lo ha establecido la Suprema Corte al resolver el amparo directo en revisión 3788, diagonal 2017. Aquí la Corte analiza el contenido precisamente del artículo 13 de la Convención, que aborda el acceso a la justicia y los ajustes de procedimiento, y entonces la Corte establece que pues el acceso a la justicia se trata de un concepto amplio que tiene 3 dimensiones. Ojo aquí, vamos a abordar de manera rápida estas dimensiones. La primera es la dimensión jurídica, que tiene que ver con que el acceso a la justicia para las personas con discapacidad exige que puedan ejercer de manera efectiva a los procedimientos judiciales por sí mismos, ojo, por sí mismos respeto a la capacidad jurídica, ya sea de manera directa o directa que formen parte de los procedimientos, ¿no? Obvio, esto se relaciona con la capacidad jurídica. Y la dimensión segunda que establece esta sentencia de la Corte tiene que ver con la dimensión física, que era lo que les decía, ¿no? Esta dimensión física de la accesibilidad requiere que las personas con discapacidad puedan tener acceso a los edificios en donde se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales. Se relaciona esto con el artículo 9 de la Convención, que habla de la obligación de los estados de asegurar la accesibilidad, ¿no? En igualdad de condiciones que los demás. Esto es en instalaciones y servicios precisamente abiertos para todas las personas. Y la tercera es la dimensión comunicacional. Esta consiste en garantizar que toda la información relevante que se le proporciona a una persona con discapacidad esté disponible en formatos de comunicación que pueda fácilmente comprender la persona, ¿no? La dimensión comunicacional, por ejemplo, requiere que ustedes como personas juzgadoras o como personas que van a comunicar derechos a personas con discapacidad lo hagan de manera efectiva a la persona con discapacidad, ¿no? A veces resultaría fácil incluso darle la información a otra persona para que así sea accesible, pero no. La comunicación es directa con la persona con discapacidad si ella forma parte del procedimiento, ¿no? Entonces tienen la obligación de hacer accesible pues a cualquier acto realizado dentro del proceso, no todo tipo de información. La notificación de una terminación de trámite, la misma emisión de la sentencia debe ser en un formato que sea accesible para la persona con discapacidad. Toda la información relevante pues tiene que estar disponible en formatos de comunicación accesible. Como pues tenemos incluso la lengua de señas en el caso de una persona sorda que forme parte de un proceso, incluso puede ser en un formato de lectura de braille, puede ser en un documento accesible, ¿no?
Lo importante aquí es que la persona juzgadora siempre tome en cuenta la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Aquí en ese sentido, cabe hacer mención que la Suprema Corte ha implementado en sus sentencias en muchas ocasiones los formatos de lectura fácil, ¿no? Cuando resuelve casos en los que se involucran personas con discapacidad o incluso también cuando tienen que ver pues niñas, niños y adolescentes, ¿no? O niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Bien. Hablando específicamente de la accesibilidad, quiero hablar rápidamente de un caso que ha resuelto la Corte Interamericana, que es el caso Chinchilla, Sandoval y otros versus Guatemala, en el que la Corte la Corte Interamericana se ha pronunciado respecto de la accesibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver sobre accesibilidad en una persona con discapacidad, es en el ámbito de privación de la libertad de una mujer con discapacidad, ¿no? Hablamos de que estos hechos tienen que ver con una mujer que fue privada de la libertad cuando padecía diabetes y su estado de salud se deterioró progresivamente, por lo que adquirió diversidad funcional respecto de amputación de una de sus piernas y también adquirió discapacidad visual, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana pues establece que si las autoridades deciden colocar a una persona con discapacidad, mantenerla en detención, entonces hay que mostrar un especial cuidado. Hay que garantizar que las condiciones de la detención correspondan a las necesidades individuales que derivan de su discapacidad. Entonces, los estados deben facilitar la accesibilidad conforme al principio de equivalencia. Entonces, en este caso, pues es importante porque la Corte Interamericana dice, bueno, es que si la persona no estuviera privada de su libertad, no hubiera, por ejemplo, adquirido estas diversidades funcionales, ¿no? Entonces, si privas de la libertad a una persona con discapacidad, hay que garantizar la accesibilidad. Pues por eso es importante, y era importante retomar este caso, ¿no? Hablando específicamente de la accesibilidad, cómo incluso se puede relacionar con la privación de la libertad. Bien, llegamos al tema de los ajustes del procedimiento. Ustedes ya vieron el día de ayer con mis compañeros qué implican los ajustes del procedimiento, ¿no? Ya lo analizamos cuando analizábamos los conceptos para juzgar con perspectiva de discapacidad, pero ahora los vamos a enfocar explícitamente al proceso en cuanto al acceso a la justicia. Hay que recordar que conforme al artículo 13 de la Convención, las personas con discapacidad tienen derecho a la justicia en igualdad de condiciones, por lo que deben tener la posibilidad de que se les proporcionen ajustes del procedimiento para facilitar su desempeño, ¿no? Como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales. Esto tiene que ver con el principio 3 de los principios y directrices de acceso a la justicia, de los que ya hablábamos, que señala que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, tienen el derecho a esos ajustes del procedimiento adecuados, ¿no? El objetivo de los ajustes del procedimiento, pues, es propiciar la participación de las personas con discapacidad en los procesos con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia, ¿no? Cabe recordar que los ajustes aquí, ojo en este punto, cabe recordar que los ajustes del procedimiento, a diferencia de los ajustes razonables, no están limitados por la cuestión de la desproporcionalidad en este caso, ¿no? Hay que entender que los ajustes razonables tienen que ver con modificaciones o adaptaciones, pero que están sujetos a una proporcionalidad y que tienen que ver con otras áreas y otras materias. Los ajustes del procedimiento están enfocados meramente a la cuestión del acceso a la justicia, ¿no? Y en estos, pues, la obligación es que se tienen que cumplir sí o sí si la persona con discapacidad lo requiere. Un ejemplo de ajustes procesales es reconocer los distintos métodos de comunicación de las personas con discapacidad en los juzgados y en los tribunales. Y aquí quiero también traer a colación una solución, un caso de la Corte en el amparo directo en revisión 1533, diagonal 2020, en la que la Corte precisamente establece que en el ámbito de acceso a la justicia, los ajustes del procedimiento son modificaciones o adecuaciones procesales que, sin atentar contra la naturaleza del juicio del que se trate, van a permitir que la persona pueda ejercer pues el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, ¿no?
la Corte dice que los ajustes del procedimiento tienen las siguientes características. 1. Se va a respetar la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. Eso tiene que ver un poco con lo que decían ayer, no podemos establecer ajustes del procedimiento como que generalizados, ¿no? Hay que respetar siempre la individualidad de la persona. Y el ajuste del procedimiento tiene que ser correspondiente con la discapacidad que tiene la persona, ¿no?, que se encuentra involucrada en el proceso judicial. Y el punto 3 dice que el ajuste del procedimiento se va a proporcionar sobre la libre elección y preferencia de la persona con discapacidad. Y el cuarto dice que la actuación de las personas juzgadoras no deberá sustituir la preferencia de la persona con discapacidad y debe, en dado caso incluso de que la persona juzgadora se dé cuenta de que hay desigualdad que se genera a raíz de la discapacidad, pues se debe eliminar esa desigualdad procesal a través de un ajuste del procedimiento, ¿no? Aquí es importante señalar rápidamente que pues sí va a ser importante que no se sustituya la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy persona con discapacidad visual y si voy a participar en un juicio, un ajuste del procedimiento tal vez pueda hacer que yo solicite que toda la información se me remita en braille, en el sistema braille, pero a lo mejor el juez puede decir, no, pues no te lo voy a remitir en braille porque te voy a remitir, por ejemplo, en audio o en información en documentos accesibles, no. Si yo como persona con discapacidad estoy manifestando mi voluntad de que para mí es más accesible en lectura braille, pues ese tendrá que ser la base sobre la que el juez, la persona juzgadora, deberá determinar el ajuste del procedimiento, ¿no? Pues bien, por esta parte, en esta cuestión de los elementos del acceso a la justicia, pues hasta aquí es mi participación. Finalmente decirles que todo esto está bien definido, el protocolo es una herramienta importantísima que recoge todos estos criterios que de los cuales ustedes podrán hacer uso, pero finalmente el acceso a la justicia de las personas con discapacidad también depende mucho de ustedes como pues relacionados directamente con el acceso a la justicia, ¿no? Ustedes serán quienes puedan hacer valer o más bien hacer más accesibles los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, estaré atento a sus preguntas y a continuación mi compañera Mariana Miranda abordará pues otros elementos que también tienen que ver con el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muy buenas tardes a todas y a todos. A continuación, como bien ha señalado mi compañero licenciado Luis Fernando Cabrera, otro derecho de las personas con discapacidad que tiene íntima relación con el acceso a la justicia es el de contar con asistencia jurídica gratuita. Este derecho está previsto expresamente, como ya lo había comentado, en los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. En particular, el principio 6 señala que las personas con discapacidad tienen derecho a asistencia jurídica gratuita o a un precio asequible. Ahora, ¿qué busca salvaguardar este principio? Este principio lo que busca es salvaguardar el derecho a un juicio justo. En los principios y directrices a los que hice referencia, se establece que a fin de garantizar el derecho a un juicio justo, los estados proporcionarán asistencia jurídica gratuita a los niños y las niñas con discapacidad en todos los casos y a todas las demás personas con discapacidad en todos los procesos relacionados con violaciones a sus derechos humanos. ¿Cómo debe ser esta asistencia jurídica? La asistencia jurídica debe ser competente y estar disponible de manera oportuna para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en cualquier procedimiento legal. Además, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad señaló en la Observación General 6, párrafo 49, inciso C, que esta asesoría jurídica gratuita debe ser de calidad, disponible en el nivel local, con pocos requisitos, debe respetar la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad y proteger sus derechos procesales, incluido el derecho a la capacidad jurídica. Los estados parte deben garantizar sistemáticamente que los instrumentos de protección no se basen en la supresión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad,
ni en otro tipo de obstáculos a su acceso a la justicia. Es importante recalcar que esta asistencia jurídica debe brindarse al mismo nivel que en otros tipos de representación jurídica para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. Ahora, ¿a qué se refiere garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad? En la observación general 1, párrafo 38, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad expresó que el acceso a la representación jurídica gratuita en condiciones de igualdad con las demás implica que las personas con discapacidad que vean obstaculizado su derecho a la capacidad jurídica tengan la oportunidad de impugnar esos obstáculos y la oportunidad de defender sus derechos ante los tribunales, ya sea en su propio nombre o por medio de un representante legal. Ahora, en relación con la asistencia jurídica, sabemos que el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que cuenta con asesoras y asesores jurídicos especializados en atención a personas con discapacidad en todos los estados de la República y ellos procuran que los órganos jurisdiccionales resuelvan los asuntos con un enfoque de discapacidad. Bien, continuemos con el siguiente subapartado, el F, sobre deber de protección reforzada. En relación con el derecho de acceso a la justicia, se han desarrollado estándares sobre el derecho de protección reforzada de las personas juzgadoras. Ustedes recordarán que en el caso Furlan y Familiares contra Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 habló de este deber de protección reforzada. Recordemos que en este caso, una persona tuvo un accidente a los 14 años de edad en un predio que era propiedad del ejército. Luego, la persona desarrolló múltiples diversidades funcionales, por lo que reclamó al Estado para que le indemnizara. La Corte Interamericana resolvió que las autoridades jurisdiccionales tienen una obligación reforzada de respeto y garantía de los derechos cuando conocen de casos en los que se involucre a una niña, niño o adolescente, y más aún si es una persona con discapacidad y con pocos recursos económicos. En este caso que comentamos, la presunta víctima contaba con pocos recursos económicos para llevar a cabo una rehabilitación apropiada. Por ello, es indispensable tener en cuenta las particularidades relacionadas con la condición de vulnerabilidad en la que se encuentre la presunta víctima. También en este caso, la Corte Interamericana estableció que las personas juzgadoras deben reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación, esto es muy importante, que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Así es como la Corte Interamericana hizo patente el deber de celeridad. El deber de celeridad, señaló la Corte Interamericana, debe permear en los procesos en los cuales depende una mayor oportunidad de rehabilitación y atención del derecho a la salud para poder remediar las situaciones de desventaja en las que se encuentre la víctima. En este caso, también se estableció el deber que tiene el Estado de adoptar medidas, ya sea de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, con la finalidad de eliminar toda discriminación asociada con una condición de discapacidad. Y además señaló que garantizar el debido acceso a la justicia tiene un papel fundamental para enfrentar estas formas de discriminación. La Corte Interamericana explicó que subyace la obligación de tomar las medidas pertinentes para garantizar el acceso a la justicia y resaltó una en particular, la priorización. La Corte destacó la priorización en la atención y resolución del procedimiento por parte de las autoridades, con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de estos. Bien, ahora vamos con el siguiente y último subapartado
sobre acceso a la justicia del capítulo C, titulado La participación de asociaciones y organizaciones. La participación de asociaciones y organizaciones para representar los intereses comunes de las personas con discapacidad ha cobrado gran relevancia en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Al respecto, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, en la Observación General 6, párrafo 31, inciso D, reconoció la importancia, valga la redundancia, de reconocer el derecho a entablar un proceso ante los tribunales y presentar reclamaciones a través de asociaciones, organizaciones u otras entidades jurídicas que tengan un interés legítimo en hacer valer sus derechos. En este sentido, el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, que ustedes ya conocen, señala que debe reconocerse que los recursos judiciales de índole colectiva o demandas colectivas pueden contribuir a garantizar el acceso a la justicia en situaciones que afecten a grupos de personas con discapacidad. Ahora bien, ¿qué ha dicho la Suprema Corte al respecto? La Suprema Corte ha destacado la importancia de la participación de las personas con discapacidad en la vida pública a través de organizaciones y asociaciones. La concepción de vida pública se ha entendido en términos amplios, esto es, en cualquier proceso de toma de decisiones. Asimismo, se ha considerado que la participación de organizaciones y asociaciones son relevantes por la intervención que pueden tener al defender sus derechos ante los tribunales. En el amparo en revisión 702-2018, que por supuesto ustedes conocen, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la intervención organizada de personas con discapacidad en cualquier proceso gubernamental que involucre la toma de decisiones sobre cuestiones que directa o indirectamente les afecten es cualificada e indispensable para la adopción de medidas idóneas y necesarias que atañen a los derechos de las personas con discapacidad. Esto se debe a que su intervención emana de su experiencia de vida, de su conocimiento de la discapacidad y de su percepción de las barreras del entorno que hay que vencer para lograr el ejercicio pleno de sus derechos. En este mismo asunto, la Suprema Corte coincidió con la Relatoría de Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto a que la participación auténtica y efectiva de las personas con discapacidad puede generar grandes repercusiones en las medidas gubernamentales y propiciar mejores decisiones, pues son las personas con discapacidad quienes están en la mejor posición de determinar sus propias necesidades y las políticas más adecuadas para atenderlas. Por cuanto ve a la participación de organizaciones, se puede consultar la acción de inconstitucionalidad 41-2018 y su acumulada 42-2018. Ahora bien, la participación auténtica y efectiva de las personas con discapacidad en cualquier cuestión que les afecte puede observarse de forma directa en la obligación que tiene el Estado, prevista en el artículo 4.3 de la Convención, de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. En el amparo en revisión 702-2018, del que estamos hablando, la primera sala sostuvo que una participación real contribuirá a hacer efectivo el ejercicio de los demás derechos reconocidos en la Convención, lo cual conlleva la obligación para el Estado de facilitar la creación de este tipo de organizaciones, como eliminando las barreras para su constitución y registro. A continuación, mencionaré las características de las organizaciones de personas con discapacidad, según el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, y haré referencia a la distinción entre organizaciones de la sociedad civil y organización de personas con discapacidad. Bien, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad destacó en la Observación General 7 que para una aplicación adecuada del mandato de la Convención,
es muy importante definir el alcance de las organizaciones que las representan. Al respecto, considero imperativo distinguir entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad que prestan servicios y o defienden los intereses de este grupo de la población. Según el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad suelen caracterizarse por lo siguiente. Primero, se establecen con el objetivo de actuar, expresar, promover, reivindicar y o defender colectivamente los derechos de las personas con discapacidad y en general deben ser reconocidas como tales. Segundo, emplean o nombran, nombran o designan a personas con discapacidad. Tercera característica, en la mayoría de los casos no están afiliadas a ningún partido político y son independientes de las autoridades públicas u otras organizaciones no gubernamentales. Cuarto, puede representar a uno o más grupos de personas sobre la base de deficiencias reales o percibidas o pueden admitir como miembros a todas las personas con discapacidad. Quinto, representan a grupos de personas con discapacidad que reflejan toda la diversidad de situaciones en términos, por ejemplo, hablando de diversidad de situaciones de sexo, de género, de raza, de edad o de situación de migrante o refugiado. Pueden incluir a grupos basados en identidades transversales. ¿A qué me refiero con identidades transversales? Por ejemplo, niños, mujeres, personas indígenas con discapacidad y también incluir a miembros con diversas deficiencias. Sexta, pueden tener alcance local, nacional, regional o internacional. Y séptima, pueden funcionar como organizaciones individuales, coaliciones u organizaciones coordinadoras o que engloban a personas con distintos tipos de discapacidad, con el objetivo de hacer oír a las personas con discapacidad de forma colaborativa, coordinada, en sus relaciones con las autoridades, las organizaciones internacionales y las entidades privadas, entre otras. Bien, en la línea de lo que ya he expuesto, el comité consideró que debe concederse una importancia particular a las opiniones de las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, respaldar la capacidad y el empoderamiento de estas organizaciones y cerciorarse de que se dé prioridad a conocer su opinión en los procesos de adopción de decisiones. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero mostrarles nada más rápidamente cómo dentro de estos dibujos que incluimos, no se puso ninguna imagen como de un ojo que no ve, un oído que no escucha, un cerebro que algo falla, o el típico persona con silla de ruedas, porque justamente eso reflejaba sería adoptar nuevamente, o sea, hacer una regresión al modelo médico rehabilitador, cuando ahora hay una nueva propuesta que es como el simbolito del número 2, la personita que está así en azul, esa es una nueva forma de representar a la discapacidad dentro del modelo social de la discapacidad, haciendo inclusión y en términos de accesibilidad. Eso nada más es un dato curioso que me parece muy interesante compartírselos. Ahora, la siguiente diapositiva, otro concepto que las personas juzgadoras pueden tener un acercamiento es el de organizaciones de la sociedad civil. El concepto organización de la sociedad civil comprende distintos tipos de organizaciones y las organizaciones de personas con discapacidad son un tipo concreto de organización de la sociedad civil. Es por ello se debe dar prioridad a las opiniones de las organizaciones de personas con discapacidad al abordar temas relativos a este grupo de población.
Ahora, el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad tiene este esquema que a mí me encanta, permite apreciar de manera muy eficiente los elementos del derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad, las nociones básicas al respecto y los precedentes y estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en la materia. Es decir, de una manera muy rápida pueden consultarlo y tener un panorama inmediato de las cuestiones elementales que constituyen el derecho de acceso a la justicia de este grupo vulnerable. Pueden consultarlo en la página 123 de su protocolo. Bien, ahora aquí en esta imagen podemos apreciar a dos mujeres sosteniendo consignas durante la marcha del 8 de marzo. Lo que me interesa compartirles de esta imagen es que el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros" o "Nada sobre nosotras sin nosotras" ha sido parte de la filosofía e historia del movimiento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el cual tiene como base el principio de participación genuina. Bueno, pues aquí termino mi intervención. Agradezco muchísimo su atención. El día de mañana les esperamos a las 5 para continuar con la capacitación, donde podremos en práctica toda la teoría aprendida durante estos días. Continuaremos con el capítulo D correspondiente a la guía para juzgar con perspectiva de discapacidad. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Para ello le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Rocha, quien va a ser el moderador. Muchísimas gracias.